Tiene la palabra los presidenciables Pedro Bordaberry por el Partido Colorado. Adelante, por favor. Gracias, Raúl. Muchas gracias. La salud es lo más importante para un ser humano. Sin salud casi que no tenemos nada. Y el acceso a la salud es un derecho humano. Hemos tenido esa reforma a la que se hacía referencia recién, y un país no puede estar cambiando la reforma de salud, haciendo reformas cada 10, 12, 15 años. Todos sentimos que esa reforma estaba bien intencionada, está bien intencionada, pero también todos sentimos que no ha dado los resultados. Se nos decía que se iban a transformar a los hospitales públicos en centros tan buenos como las mutualistas. Y hoy, casi 10 años después, no es así, sino que las mutualistas se parecen más a lo que antes eran los hospitales públicos. Se le han sacado a los hospitales públicos 400.000 usuarios, se le ha duplicado el presupuesto y tenemos hoy cosas que uno, en este momento, con más recursos en el Uruguay, le duele que sucedan. Han muerto madres en las puertas de los hospitales en el interior por falta de especialistas. Hay como dos salud, la del interior y la de la capital. Hoy tuvimos una buena noticia porque hoy, hace un rato, se habilitó un IMAE en Tacuarembó, en el norte. Hace rato que venimos reclamando dos, porque resulta que si alguien tiene un accidente o tiene un problema de salud grave, en el norte tiene menos posibilidades de salvarse que si lo tiene en la capital. Y eso es injusticia, eso está mal. Por eso nosotros proponemos gestionar mejor la salud, no reformarla, gestionarla mejor. Y eso empieza desde la cabeza, desde que lo que hemos sufrido en la gestión de ACE, con esa representación corporativa de alguien que representa un interés particular y no el interés general, y toma decisiones por el interés general, y termina el amiguismo corporativo causando los problemas que tenemos. Queremos acercar la salud de vuelta a los barrios, fortaleciendo la primera red, las policlínicas. Queremos hacer un plan maestro, vamos a hacer un plan maestro de la salud, pero un plan maestro en serio, para aprovechar todos los recursos. Queremos, sobre todo, trabajar también a partir de un entorno laboral saludable. Se ha hablado mucho en los últimos tiempos de prevenir los accidentes del trabajo, pero creemos que hay que ir mucho más allá. En el lugar del trabajo hay que prevenir las enfermedades, hay que tener políticas activas, y esa es nuestra propuesta, principalmente eso también. Aprovechar el entorno laboral para mejorar la nutrición, la vida sana, el acceso a los estudios y sobre todo, pero sobre todo, lo que necesitamos es cambiar el enfoque. Porque tenemos un sistema de salud que parece estar al servicio del propio sistema, y eso está mal. Un sistema moderno de salud tiene que estar al servicio del paciente, del usuario. Porque si no tenemos al usuario, al paciente corriendo atrás de las horas, como pasa hoy con este sistema en el cual, mal gestionado, demoramos meses para acceder al especialista, demoramos meses para por ahí acceder a una operación. No es el centro del sistema el paciente, el usuario, sino el propio sistema. Lo vamos a cambiar. Tenemos el equipo, tenemos la experiencia, lo vamos a hacer. Gracias, Bordaberry. Tiene la palabra Luis Lacalle Pou, candidato por el Partido Nacional. Adelante, por favor. Gracias, Raúl. No tenemos complejos refundacionales. Es más, el 4 de mayo del 2013 dijimos que si nos tocaba gobernar el país a partir del 1 de marzo del 2015, íbamos a continuar con lo que estaba bien hecho, cambiar lo que estaba mal y hacer lo que nunca se hizo. En este sentido, la reforma de la salud es un hecho. El primer proyecto de ley, tengo memoria que fue por allí en el año 86. Lo que hemos visto es que los dos sistemas que conviven de alguna manera, financiados con cápitas que están en proceso de discusión, porque hoy lamentablemente el sistema es deficitario. Hemos tenido un gran traspaso de uruguayos afiliados al mutualismo. Ha perdido hace más de 200.000 afiliados y ha aumentado un 27% su presupuesto. Es un sistema que ni es nacional
ni es integrado y por ende ahí mismo deja de ser un sistema. Veámoslo primero territorialmente. El 70% de los montevideanos que utilizan ACE viven en Montevideo Oeste. Este gobierno decidió, y por suerte dio marcha atrás, hacer una inversión en infraestructura en el centro de todos los hospitales públicos y sanatorios privados, allí en Boulevard y Avenida Italia. El Partido Nacional históricamente reclama, hace 2 programas de gobierno, la construcción de un hospital en el Cerro, lo que ayudaría muchísimo a ese 70% de la población no tener que trasladarse. Es buena la noticia de un IMAE al norte del Río Negro, pero conjuntamente con eso hay que integrar el sistema. El ejemplo que se dio en la ciudad de Palmitas, en Soriano. Allí los propios ciudadanos se autoconvocaron y dijeron, organicémonos. El médico público-privado, la infraestructura, la emergencia móvil. Lo que sabe el ciudadano es que paga, es que aporta y espera que se le devuelva en servicios, sobre todo en salud, que cuando la salud falta, lo demás no importa. Y en ese sentido, el monitoreo, el mapeo de los recursos humanos y al mismo tiempo la infraestructura es vital. Conjugarla con quizás las grandes olvidadas de esta reforma, que son las emergencias móviles. Todos sabemos que en determinado momento, con determinada patología, las primeras horas, los primeros momentos de llegada de un médico, de una asistencia, es vital para después recuperarse o para no poder hacerlo. En ese sentido, nosotros estamos comprometidos con fortalecer la asistencia primaria, la medicina familiar rural, hacer de la digitalización de las historias clínicas una realidad que es una buena iniciativa. Por otro lado, permitir a nuestro país el ingreso de las técnicas más modernas, que lamentablemente al amparo de la frase, como no lo pueden usar todos, que no lo use nadie, los que tienen dinero terminan viajando, ya sea a San Pablo o a Buenos Aires, obteniendo estos medicamentos o estas técnicas, y en el Uruguay no se puede tener. Basta y sobra el ejemplo de la vacuna para el cáncer de útero, que tanto se discutió y tantas adolescentes se perdieron la oportunidad. Tenemos algunos nichos que tenemos que trabajar. Por ejemplo, hace pocos días se reglamentó la fertilización asistida. Es un tratamiento muy oneroso. Hoy estuve leyendo el decreto reglamentario. Hace falta allí acabadamente decir cuánto va a costar y qué beneficios y qué subsidios va a tener la gente. El monitoreo de enfermedades raras que tantos uruguayos sufren, pero no sabemos a ciencia cierta cuáles son y por ende terminan encareciendo los medicamentos. Y una cosa que es muy injusta, a las mutualistas se le exigen metas, que a veces no se cumplen, pero se le exigen, y a salud pública no se le exigen. Salud clase A y salud clase B. Gracias, Lacalle. Tiene la palabra César Vega, candidato por el PERI. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Este tema sin duda que está más con lo nuestro, que es el tema de la ecología. Yo tengo la suerte de vivir en una chacra y de comer de lo que produzco. Y diría que tengo la certeza de que no me voy a enfermar como parte grande de mi familia. Y es porque somos lo que comemos. Y esta sociedad nuestra está profundamente enferma, entre otras cosas porque está comiendo mal. Nosotros somos, en mi caso soy productor de hortalizas y otras cuestiones de granja, pero todo orgánico, absolutamente orgánico, sin veneno, sin transgénicos. Somos fundamentalistas, somos intransigentes. Entre otras cosas, lo de intransigente del PERI viene porque somos opuestos totalmente al uso de la energía nuclear en cualquier país del mundo. Y somos el país que tiene menos habitantes viviendo en la Tierra. Estábamos empatados con Bélgica, pero ahora somos el primero, el que tiene menos habitantes viviendo en la Tierra y más tierra por habitante. Incongruencias y cosas difíciles de explicar. Así que yo creo que seguramente si queremos tener una sociedad sana, primero que nada tenemos que pensar que somos lo que comemos. Tenemos que pensar quién decide lo que comemos, porque si no nos vamos a seguir enfermando.
Entonces, cada vez tendremos que tener más hospitales y nos vamos a seguir enfermando de otras cosas y cada vez tendremos que tener más manicomios y cada vez tendremos que tener más cárceles y cada vez tendremos que tener más escuelas que se parecen a otras cosas que no son escuelas porque son como comedores, o como lugares en donde se depositan a los niños, como guarderías. Entonces nosotros estamos proponiendo un cambio radical. Para empezar, que se prohíban definitivamente, ya que hablamos de salud, y para eso queremos que nos voten para integrar el Parlamento. Definitivamente que se prohíban en el Uruguay los transgénicos que están prohibidos en otras partes del mundo, o por lo menos, como va a hacer la Intendencia Municipal de Montevideo, que es lo mínimo que se puede hacer, que se etiquete para que el consumidor, para que cada uno de ustedes pueda decidir. En segundo lugar, que se prohíban definitivamente también todos los agrotóxicos que se están usando en algunos países catalogados del primer mundo como Alemania y que en nuestro país se están usando. Tuve la suerte de conocer al rector de la universidad, a Marcarián, y conversar con él, como el resto de los presidenciables hoy, y le dije que tenemos que hacer, sin duda, una revisación urgente de los planes de estudio de la Facultad de Agronomía. Y me imagino que si en la de Agronomía se está enseñando que algunas cosas que está demostradamente a esta altura del partido con toda certeza que son malas para la salud, se siguen enseñando como buenas, me debo imaginar que en el resto de la facultad se está haciendo lo mismo en otras materias. Por lo tanto, nuestra aspiración es que volvamos a tener mucha gente viviendo en el campo y produciendo los alimentos que se merece comer nuestra sociedad, porque muchas de las cosas que estamos importando pueden ser sinceramente peligrosas a esta altura del partido. Gracias. Gracias, Vega. Tiene la palabra Rafael Fernández, candidato por el Partido de los Trabajadores. Adelante, por favor. Queremos empezar saludando a un grupo de trabajadores que en estos días llevó adelante una lucha, una asamblea, que son los compañeros del Hospital Español, a los cuales a menos de 20 días de las elecciones se les aplicó un decreto de servicios esenciales, es decir, de prohibición del derecho de huelga y de ocupación, como si nunca hubieran habido ocupaciones de hospitales en este país. Han habido grandes luchas de la salud pública que nosotros hemos apoyado siempre, como cuando en el 2003 la Federación de Salud Pública hizo una gran lucha para aumentar salarios y mejorar las condiciones de los trabajadores. Así que a esos compañeros nuestro apoyo solidario, y han tenido un avance porque allí se estaba pretendiendo aumentar la cantidad de camas en el CTI sin aumentar la dotación de personal, y todo eso ahora va a quedar en discusión. Pero han sufrido una agresión de parte de un director de ese hospital, y nos parece que eso no lo podemos tolerar los trabajadores ni el PIT-CNT. La reforma de la salud que se desarrolló en el periodo anterior y que ha continuado en resolvió algunos problemas de las empresas de la medicina. Desde el punto de vista de su recaudación, han tenido una mejora. Esto a través de un aumento de los impuestos, porque los trabajadores ahora pagamos más de lo que pagábamos antes por DICE, a través del FONASA. El punto es si esto ha llevado a continuación a una mejora realmente de la calidad de asistencia, de la posibilidad de atenderse, porque se suponía que el gran objetivo de esa reforma era la medicina preventiva, era que se pudiera atender a tiempo cualquier problema para que no se agravara, e incluso se suponía que eso iba a abaratar los costos de la salud. No ha sido el resultado de esta reforma. En primer lugar, porque para conseguir a veces hora con un médico hay que hacer meses de espera, con lo cual se empeoran las condiciones obviamente de los pacientes. Pero además porque muchos trabajadores no pueden pagar las órdenes. Los salarios siguen siendo muy bajos en este país. Entonces este es un punto central para nosotros, porque se viene, repetimos, una crisis a nivel internacional que va a afectar a los trabajadores y va a afectar al sistema mutual, también a la salud pública. Nosotros queremos que no haya ajustazo contra los trabajadores, queremos que paguen las empresas y no los trabajadores. Y en este sentido el planteamiento nuestro es que el FONASA, en todo caso, vuelva como mínimo a lo que era el aporte de DICE anteriormente, que era del 3%, y que paguen las empresas, que paguen las grandes fortunas de este país el derecho a la atención de los trabajadores. Otro elemento central para nosotros es la salud laboral. Evidentemente,
han habido algunos avances en este punto, sobre todo desde el punto de vista legislativo. No quiere decir que haya tenido un resultado práctico. Nosotros reivindicamos una gran conquista que hubo en este país y de la cual se ha hablado muy poco, que es una lucha muy grande que hubo por parte del gremio de la construcción en Monte del Plata, donde se desarrolló una huelga muy importante y se conquistó que en el convenio colectivo se establecía el derecho del delegado de seguridad del sindicato a parar la obra en caso de riesgo para la vida humana o para el trabajador. Eso debería ser ley y que si hay días caídos por que se interrumpa el trabajo, vayan a ser pagos por la empresa y no lo pague el trabajador. No puede ser de que nosotros estemos recogiendo compañeros que mueren en el trabajo y que eso después se pretenda penalizar. Está muy bien que hay que penalizar al que incumple las normas, pero esto queremos evitarlo antes. Este es un eje para nosotros muy importante y desde el Parlamento, si el Partido de los Trabajadores logra presencia allí, que estamos luchando para eso, nos comprometemos a muerte a imponer esta conquista en una ley de defensa del trabajador y otra serie de mejoras que tenemos planteadas en todos los temas de seguridad laboral y de higiene, que hay mucho por trabajar en ese sentido. Gracias, Fernández. Gonzalo Abella tiene la palabra, candidato por la Unidad Popular. Adelante, por favor. Para nosotros, la salud no debe ser mercancía. Es un derecho humano inalienable, pero no es como lo entiende el FONASA. El FONASA ha sido una gran ventaja para el empresariado médico. Pero me decía un trabajador, yo gano 15.000 pesos, elegí mutualista, ahora tengo derecho a ir a una mutualista. Pero si no tengo 2.000 pesos en el bolsillo, me paro en la puerta. ¿A qué voy a entrar sin órdenes de ticket, de medicamentos? Entonces, es una burla, es una estafa todo el sistema de la FONASA. Y cuando la salud aparece como mercancía, inevitablemente aparece la corrupción y se pierde la mística. Uno ve lo que fue nuestra facultad de medicina, es decir, cómo se formaban los muchachos en la mística y cómo se forma hoy para el negocio médico. Claro que salen médicos maravillosos igual, a pesar de la facultad. Pero es terrible cómo se han deteriorado los valores, justamente porque la salud se considera mercancía. Pero lo más terrible no es eso. Lo más terrible es el ocultamiento de cómo están incidiendo los agrotóxicos, que los 4 partidos del Parlamento han permitido y han tolerado que envenenen la tierra, que envenenen el agua, que envenenen el aire. Y lo que no se atreve a mostrar el Ministerio de Salud Pública, sería bueno que los periodistas trataran de averiguar, es el mapa del cáncer infantil. A ver si es lo mismo donde hay ganadería y agricultura tradicional o donde han llegado a fumigar desde el aire sobre centros poblados y sobre escuelas rurales. El mapa del uso de los agrotóxicos para ver qué crimen con la complicidad de la Dinama se está cometiendo contra nuestra niñez, malformaciones, abortos espontáneos, enfermedades de la tiroides y cáncer de distintos tipos, allá donde es un secreto a voces en cada lugar. Pero yo le pido a los periodistas, además, y a la ciudadanía, que averigüen el mapa de la morbimortalidad, sobre todo de la morbimortalidad infantil. Y desde luego hay otras cosas, ¿no? Tenemos el suicidio adolescente más alto de la región. ¿Qué señal nos está dando eso? Y desde luego los desnutridos compensados, ¿no? Alcanza a ver una canchita de babyfútbol para ver si unos son más altos que otros de la misma categoría, ya sabemos de qué barrio viene uno y viene el otro. Nosotros planteamos un sistema nacional único y público de salud, con las estrategias de la APS, de la atención primaria a la salud. Aquellos que en aquella ciudad asiática de Alma-Ata en los 60 se planteó una educación participativa con los primeros niveles de atención, con participación ciudadana. Y desde luego la prevención. Es imprescindible la prevención, mal negocio para los laboratorios, pero las estrategias de salud tienen que ser mucho más preventivas para evitar lo curativo, que además es mucho más caro. Tenemos que atender también la salud mental. Los padres jóvenes lo están reclamando, necesitan una atención mucho mejor porque hay suicidio y hay droga que está instalada. Y hay otras formas de menosprecio de la vida de una juventud que le han hecho temer el futuro, porque cuando todo se deteriora por arriba, viene el miedo y la desesperanza por abajo, las picadas de motos, las aventuras suicidas de los jóvenes. Es el miedo terrible a un futuro que el sistema le niega. Entonces la salud mental es imprescindible, tan imprescindible como la salud física. Por último,
podemos crear una industria de medicamentos nacional. Tenemos la capacidad técnica, tenemos la capacidad de laboratorios nacionales y de sabiduría nacional. Golpe a esos laboratorios que nos oprimen, nos roban y nos estafan. Gracias, Abella. Cerrando esta parte referida al tema salud, tiene la palabra Pablo Mieres, candidato por el Partido Independiente. Adelante, por favor. Muchas gracias, Raúl. Hay que reformar la reforma de la salud. El objetivo que tenía la reforma era compartible, construir un sistema nacional integrado de salud. Y se diría que hasta ciertos avances en materia de cobertura y de equidad han existido. Pero tenemos defectos muy graves de realización y de diseño. En primer lugar, la opción que se ha tomado por la cobertura desde la seguridad social entraña un riesgo evidente, que es que mientras la ocupación está alta no hay problema, pero en un cambio de ciclo económico con un eventual aumento de la desocupación, que esperemos no ocurra, pero si ocurriera, una enorme cantidad de personas repentinamente quedarían sin la cobertura del FONASA y tendrían que volver rápidamente al sistema de cobertura de salud pública. Y justamente allí tenemos otro problema. ACE hoy es un organismo que atiende la mitad de los usuarios que antes de la reforma de la salud, que gasta más del doble de lo que gastaba antes y que tiene la misma insatisfacción en términos de calidad de la atención de la salud pública. O sea que tenemos pendiente la reforma de ACE. Fue correcto descentralizar ACE del Ministerio de Salud Pública. El Ministerio regula las políticas, ACE presta servicios, pero no se hizo la reforma interna de ACE. Hay que descentralizarlo, hay que desburocratizarlo, hay que dar más autonomía a las regiones, hay que armar un sistema mucho más exigente, hay que incorporarlo a lo que supone la competencia por las cápitas, porque de hecho lo que ha ocurrido es que en la medida que se abre la libertad de opción, la mayoría de los usuarios que pueden salirse de ACE se salen, porque obviamente prefieren la cobertura del sistema privado. ¿Y qué pasó en el sistema privado? Está saturado de usuarios a tal punto que, como ya se ha dicho acá, para acceder a una consulta con un especialista tenemos una demora promedio de 2 o 3 meses en cualquiera de las mutualistas o de las cooperativas médicas del interior. Entonces es necesario acá también modificar y reformar cosas. En particular, habría que redefinir el conjunto de prestaciones y de exigencias que el Ministerio de Salud Pública le plantea a las instituciones de asistencia médica colectiva. También debería eliminarse requisitos burocráticos que muchas veces el Ministerio exige, que después no controla, pero que implican nuevos gastos del sector de las mutualistas y de las cooperativas médicas. Y hay que revisar las cápitas, que por cierto también son un componente que influye en la capacidad que tienen estas instituciones para dar una atención en tiempo y forma a sus afiliados, que se ha reducido sustancialmente. O sea que tenemos graves problemas, pero también, y no quiero dejar pasar esta mención, también tenemos en salud pública ejemplos típicos de los viejos vicios de la política. En el año 2000, cuando asumió el primer ministro de Salud Pública del gobierno de Valle, nos dijo a todos los uruguayos que se había encontrado con que el Ministerio de Salud Pública era un club político del Foro Vallista. 10 años después nos encontramos con que el Ministerio de Salud Pública se reparte como parte de la cuota política de los distintos sectores. Basta el ejemplo de la sustitución de Venegas. Nos enteramos los uruguayos de quién iba a ser la nueva ministra en la sede del Partido Comunista y el presidente ni siquiera conocía a la ministra. Esas son señales de la cuotificación política que hay que desterrar definitivamente para dar una salud de mejor calidad. Muchas gracias. Gracias, Mieres. Dejamos atrás parte del diagnóstico de las propuestas sobre el tema de salud.